Componentes intrínsecas de la aceleración. Hasta ahora hemos visto que para estudiar un movimiento es necesario un sistema de referencia y un punto de referencia que debe estar en reposo con respecto a aquello que se está moviendo. Pero también podríamos estudiar el movimiento si tomamos como referencia el propio objeto que se mueve, es decir, el propio móvil. En ese caso lo que obtendríamos serían las componentes intrínsecas de la magnitud que estuviéramos estudiando. En este caso vamos a hacerlo para la aceleración. Vamos a partir de una situación real y vamos a ver cómo podríamos decir, teorizar sobre ella. La situación real sería algo muy cotidiano, un coche que está tomando una curva. Deberíamos analizar por qué este coche, que viene variando su velocidad a lo largo de la trayectoria curvilínea, es capaz de conservar esa trayectoria. Pero para hacerlo quizás sea mejor, en vez de centrarnos sobre la fotografía, hacerlo de forma esquemática. Tendríamos la trayectoria y nuestro vehículo que está trazándola. Debe de haber una componente que tenga, digamos, dirección tangencial a la trayectoria y que sea la que hace que el coche continúe hacia adelante. Pero debe de haber otra componente que impida que el coche siga en línea recta, es decir, que lo mantenga dentro de la trayectoria curvilínea. Estas dos componentes las vamos a llamar. La componente tangencial sería la aceleración tangencial y la otra componente que lo mantiene dentro de la trayectoria curvilínea sería la aceleración normal, que tiene como propiedad que es perpendicular a la primera. Ni qué decir tiene que estas son las que llamamos las componentes intrínsecas y que la suma de las dos tendría que darnos la aceleración con la que se mueve ese coche que hemos visto en la curva. Vamos ahora a ver cómo hacemos el tratamiento matemático de esta situación. Sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, pero la velocidad, que es un vector, como veis aquí, se podría poner como el módulo del vector por el vector unitario asociado a esa dirección. Como sabemos que la velocidad era, por definición, tangente a la trayectoria, podríamos escribir la velocidad como v, es decir, su módulo, por el vector asociado, que sería un vector unitario tangente, le llamamos u de t. Así que tendríamos la variación de v por u de t con respecto del tiempo. Recordemos que la derivada de un producto era, vamos a verlo ahora, la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más el primer factor por la derivada del segundo. Aquí lo tendríamos escrito. Derivada de v con respecto de t por u de t más v por diferencial de u de t partido por t. Bien. Esta primera parte es muy conocida. ¿Por qué? Pues porque no es más que, podríamos decir, la definición de aceleración, la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Y eso sí, como está metida en una, podríamos decir, una dirección tangente a trayectoria, le vamos a llamar, como hemos dicho antes, aceleración tangencial. Pero, ¿qué ocurre con este otro factor que hemos obtenido? Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos tener en cuenta esta derivada del vector u de t con respecto del tiempo. Para ello, volvemos otra vez a un esquema. Tendríamos una curva y vamos a considerar que hay dos momentos distintos. Un momento 1, en el que el móvil está aquí, el coche está aquí. Un momento 2 en el que estaría aquí. Fijaos que un observador que estuviera fuera en un punto, digamos, situado en el centro de curvatura, lo que haría sería ver que se ha variado un ángulo alfa. Si yo restara estos dos vectores, tendría que llevarme el vector u de t sobre el punto, debo hacerlo vectores concurrentes, y lo que obtendríamos sería esto que vemos aquí. Este vector en rojo, que va a ser la variación de u de t, ¿verdad?, que hemos medido. Pero fijaos que esta variación toma componente normal, es decir, componente perpendicular a la trayectoria. Así que podemos sacar una conclusión bastante, podríamos decir, importante, y es que cuando yo hago la derivada del vector tangencial obtengo un vector que sería normal, es decir, perpendicular. Ni que decir tiene que deberíamos repasar las magnitudes angulares. Sabíamos que la velocidad angular era la variación del ángulo con respecto del tiempo. Es decir, aquí ha variado el ángulo en un intervalo de tiempo. Es decir, estamos hablando de una velocidad angular. Por lo tanto, podemos decir que la variación del vector u de t va a ser la velocidad angular por el tiempo. Pero es que, además, fijaos que podríamos hacer lo siguiente. Sabemos que, despejando de esta ecuación, ¿verdad?, la variación de u de t con respecto de t sería la velocidad angular.
Y la velocidad angular se definía como el cociente entre la velocidad lineal y el radio de curvatura. Bien, pues sustituyendo lo que vale, ¿verdad? En nuestra ecuación, fijaos cómo quedaría. Hemos dicho v por diferencial de u de t con respecto de t, aquí lo veis. Y sabemos ahora que nos quedaría v y esto de aquí, que es v partido por r. Así que si hacemos v partido por r por v, lo que tendríamos sería v al cuadrado partido por r por u de n. Acordaos que era una dirección normal a la trayectoria. Así que ya tendríamos que esta segunda parte de nuestra ecuación va a hacer referencia a la aceleración normal. Ni quiere decir tiene que, como habíamos visto antes, la aceleración tiene que ser, por tanto, la suma de dos componentes, la componente tangencial más la componente normal. Esta forma de expresar la aceleración tiene, podríamos decir, una ventaja añadida, y es que tenemos dos factores. Uno que da cuenta de la celeridad. Si varía la celeridad del objeto que se mueve, tendríamos aceleración tangencial. Mientras que la otra componente nos da información de la dirección. Si varía su dirección, tendríamos aceleración normal.